Mi madre exigió que yo pagara la boda de mi hermana. Yo me negué. Más tarde, ella irrumpió en mi apartamento, robó mi tarjeta de crédito y la vació. Así que la denuncié e hice que presentaran cargos tanto contra ella como contra mi hermana. Yo, una mujer de 25 años, siempre he sabido que mi madre tenía favoritas. Es una de esas cosas que simplemente aceptas al crecer. Algunos niños reciben la atención, otros reciben la cuenta. Yo siempre fui la segunda. Mi hermana menor, Audrey, la niña de oro, desde el primer día tuvo escuela privada pagada, un coche entregado a los 16 años y la matrícula universitaria cubierta sin que ella trabajara un solo turno. Mientras tanto, yo me esforzaba en el colegio comunitario y trabajaba de noche en un almacén para poder pagar los libros de texto, ya sabes, construyendo el carácter o lo que sea. Pero esto fue un nivel de audacia completamente nuevo. Era un jueves por la tarde, alrededor de las 7. Acababa de llegar a casa de mi trabajo en la firma de ingeniería, todavía con mi ropa de trabajo, a punto de tomar una bebida y relajarme. Fue entonces cuando mi madre entró a mi apartamento. Sí, ella todavía tenía una llave. Otro error del que estaba a punto de arrepentirme al ver esa mirada en su rostro. Ella ni siquiera se sentó. Solo se quedó allí de pie en mi sala de estar, con los brazos cruzados, y lo soltó como una bomba. Elaine, la boda de Audrey es en 2 meses. Ella necesita $15,000. ¿Se los vas a dar? ¿Ni siquiera aún puedes ayudar, o lo considerarías? Solo una exigencia directa de 15,000. Dejé mi bebida muy despacio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mamá, esa es toda mi cuenta de ahorros. He estado acumulando eso durante 3 años. Su expresión no cambió. Esa mirada fría y calculada que había perfeccionado durante décadas. No lo necesitas en este momento. Audrey se va a casar. Este es su día especial. La familia es lo primero, Elaine. ¿O te crié para ser egoísta? Ahí estaba. La culpa y la manipulación que había estado usando desde que yo era niña. Pintarme como la mala por querer conservar mi propio dinero, el cual había ganado trabajando semanas de 60 horas y saltándome las vacaciones. Respiré hondo y me mantuve en calma. Mamá, me rompo el lomo por ese dinero. Audrey tiene 24 años. Su prometido Peter tiene un trabajo. Entre los dos, están ganando el doble de lo que yo gano. Si no pueden permitirse la boda que quieren, deberían reducirla o ahorrar. Respuesta equivocada. Su rostro se endureció como el concreto. Entonces, vas a avergonzar a tu hermana. Dejarás que camine hacia el altar en algún lugar barato porque su hermana es demasiado codiciosa para ayudar a la familia. Todos sabrán que te negaste. Tus tías, tus primos, todos. La amenaza era clara. Ella me convertiría en la villana en cada reunión familiar por el resto de mi vida. Me pintaría como la hija egoísta que dejó que la boda de su hermana se arruinara. Sin importar que yo las había sacado de apuros antes. Cubrí el pago del coche de mamá 2 veces el año pasado. Pagué el trabajo dental de emergencia de Audrey que de alguna manera incluyó carillas cosméticas. Pero claro, yo soy la codiciosa aquí. No voy a pagar la boda de Audrey, dije con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Eso es definitivo. La temperatura en la habitación bajó unos 20 grados. Los labios de mamá se apretaron en una línea fina, sus ojos se oscurecieron. Estás cometiendo un error, Elaine. Uno grande. No digas que no te lo advertí. Ella se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de mi apartamento de un portazo tan fuerte que hizo temblar el marco. Me quedé sentada allí en el silencio que siguió. Ese sentimiento de angustia en mi estómago me decía que esto no había terminado. Debí haber cambiado mis cerraduras esa noche. Debí haber congelado mi crédito. Debí haber hecho muchas cosas. Pero pensé que ni siquiera ella cruzaría ciertas líneas. Sí, estaba equivocada sobre eso. Me desperté el viernes por la mañana con mi teléfono zumbando como loco. Tenía 3 llamadas perdidas del departamento de fraudes de mi banco y 2 alertas de texto. Mi estómago se encogió antes de siquiera abrirlos.
Inicié sesión en mi aplicación bancaria y mis peores temores se confirmaron. Mi crédito disponible se había desplomado. Cerca de $15.000 en cargos pendientes se habían publicado durante la noche. Mi saldo de cheques estaba intacto. Todo esto estaba en mi tarjeta de crédito. El historial de transacciones me dio ganas de atravesar la pared con el puño. Depósito del lugar de la boda $5.000. Pago inicial del servicio de comidas $4.500. Paquete de fotografía $2.800. Floristería $1.500. Alteraciones del vestido $980. Decoraciones de la recepción $467. Los cargos continuaban. Todos hechos dentro de una ventana de 6 horas. Todos en mi tarjeta de crédito que guardaba bajo llave en el cajón de mi escritorio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar al banco. Pasé 20 minutos en el teléfono confirmando lo que ya sabía. Alguien había usado mi tarjeta para una ola de compras y ese alguien tenía todos los detalles de mi tarjeta, incluido el código de seguridad. El representante de fraudes preguntó si alguien tenía acceso a mi apartamento. Mi madre tiene una llave, dije, y ella me exigió esta cantidad exacta ayer. El representante se quedó callado por un segundo. Señora, lo siento mucho, pero tendrá que presentar un informe policial por fraude. Podemos iniciar el proceso de disputa, pero con la participación de la familia, esto podría complicarse. Colgué y me quedé sentada en mi sofá intentando procesarlo. Mi propia madre había irrumpido en mi apartamento, encontrado mi tarjeta de crédito y gastado casi $15.000 en mi tarjeta para financiar la boda de mi hermana. No preguntó, no pidió prestado, robó. Mi amigo Kai, habíamos trabajado juntos durante 5 años, llamó justo en ese momento para nuestra habitual salida por café de los viernes. Escuchó algo en mi voz cuando respondí. Suenas como si alguien hubiera orinado en tu cereal. ¿Qué pasó? Le conté todo. Él se quedó en silencio por un largo momento, luego dijo, necesitas manejar esto ahora o seguirán haciéndolo para siempre. Él tenía razón. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de que mi madre pensaba que podía robarme y enfrentar 0 consecuencias. Llamé a mi madre. Ella contestó al tercer timbre sonando alegre, como si no acabara de cometer un delito grave de fraude 12 horas antes. Buenos días, Elaine. Espero que hayas tenido tiempo para pensar en... Robaste mi tarjeta de crédito. La interrumpí con voz fría. Robaste $15.000. Silencio, luego en ese tono condescendiente que ella había perfeccionado, oh, no seas tan dramática. No robé nada. Solo me encargué de las cosas. Audrey necesitaba ayuda y tú estabas siendo terca. Me lo agradecerás más tarde cuando veas lo hermosa que es la boda. El descaro de esta mujer. Ni siquiera lo negó. No se disculpó. Actuó como si me estuviera haciendo un favor. Quiero mi tarjeta de vuelta ahora y vas a cancelar todos y cada uno de esos cargos. Ella se rió. Elaine, cariño, ya está hecho. Los depósitos no son reembolsables. Simplemente acéptalo y sigue adelante. Además, ¿qué vas a hacer? Llamar a la policía para denunciar a tu propia madre. Ahí estaba, la verdadera jugada de poder. Ella pensaba que yo no presentaría cargos por lealtad familiar, por cómo se vería, porque me había criado para nunca causar una escena. Lástima que había calculado mal. Bueno, sobre eso. Tienes 24 horas para devolver el dinero, todo, o presentaré un informe policial. No te atreverías. Colgué. Luego llamé al banco de nuevo y reporté oficialmente la tarjeta como robada y todos los cargos como fraudulentos. El representante me guió por los siguientes pasos, incluyendo presentar un informe policial, lo cual programé para la mañana siguiente. Luego hice algo que daría resultados más adelante. Llamé a mi papá. Verán, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 19 años, hace unos 6 años. Papá se había mudado 2 estados más allá, se había vuelto a casar y había construido una nueva vida. El divorcio había sido complicado. Papá descubrió que mamá había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas durante años.
Es por eso que él se fue. Él contestó al segundo timbre. Elaine, ¿está todo bien? Papá, necesito preguntarte algo sobre el testamento del que me hablaste antes. El que dejó el abuelo. El sábado por la mañana, me presenté en la estación de policía con estados de cuenta bancarios impresos, registros de transacciones, capturas de pantalla de mensajes de texto y una línea de tiempo de los eventos. La oficial que tomó mi informe, la detective Bella, fue profesional pero escéptica al principio. ¿Está presentando cargos contra su madre por fraude de tarjeta de crédito? Preguntó ella, revisando los documentos. Sí. Ella robó mi tarjeta de mi apartamento y gastó todos mis ahorros sin permiso. Tengo pruebas de que estuvo en mi apartamento. Eso llamó su atención. Saqué las imágenes de seguridad en mi teléfono, algo que le había pedido al administrador de mi edificio esa mañana. Claro como el agua. Ahí estaba mi madre escabulléndose en mi casa en medio de la noche, saliendo 40 minutos después con un bolso pequeño. La expresión de la detective Bella pasó de ser escéptica a estar seriamente preocupada. Esta es una evidencia sustancial, señorita Callahan. Con estas imágenes y los registros financieros, definitivamente podemos seguir adelante. ¿Estás segura de que quiere presentar cargos? Estoy segura. Ella asintió y comenzó el papeleo. Me dijo que tomaría unos días procesarlo, que necesitarían entrevistar a mi madre y a Audrey, y que debería prepararme para posibles represalias. Yo contaba con las represalias. Era parte del plan. Mientras tanto, mamá aparentemente le había contado a Audrey lo que pasó, porque mi teléfono comenzó a estallar con mensajes de texto de mi hermana. Mensajes de enojo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mi boda es en 8 semanas. Todos van a saber lo idiota y egoísta que eres. Espero que estés feliz arruinando mi día especial. En realidad, lo estaba. No respondí a ninguno de ellos. Solo tomé capturas de pantalla de todo y lo agregué a mi carpeta de evidencias. El domingo por la tarde, recibí una llamada de mi tío, el hermano de mamá, Paul. Él siempre había sido más razonable que ella, aunque por lo general se mantenía al margen del drama familiar. Énfasis en por lo general. Elaine, tu madre me llamó histérica. Dice que estás intentando que la arresten por un malentendido. Tío Paul, ella robó mi tarjeta de crédito y gastó $15,000 sin permiso. Eso no es un malentendido. Él suspiró. Mira, no estoy diciendo que lo que hizo esté bien, pero ¿realmente vale la pena destrozar a la familia por esto? ¿No pueden simplemente resolverlo? Sí. Estoy bastante segura de que se refería a simplemente deja que te robe en paz. Ella tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. Se negó. Esto ya no se trata del dinero. Se trata de que piensan que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Hubo una larga pausa. Tu mamá mencionó algo sobre pelear contra esto. Dijo que tiene recursos. Eso me heló la sangre. Recursos significaba abogados, que es exactamente por lo que mi conversación con papá el otro día fue tan importante. Después de colgar, saqué la carpeta que papá me había enviado por correo urgente. Adentro había documentación sobre el patrimonio de mi abuelo, específicamente el fondo fiduciario que había establecido antes de morir hace 4 años. El abuelo había sido el dueño exitoso de una pequeña empresa y vendió su compañía por una buena cantidad de dinero, dividió el dinero entre sus hijos y nietos, pero con condiciones muy específicas delineadas en el fideicomiso. La cláusula clave enterrada en lenguaje legal: cualquier beneficiario condenado por fraude, robo, malversación o delitos financieros contra otro miembro de la familia perderá su parte completa del fideicomiso para ser redistribuida a los beneficiarios restantes. La parte de mamá, $180,000, actualmente depositada en un fideicomiso administrado al que no podía acceder hasta que cumpliera 62 años el próximo año. Audrey tenía una parte más pequeña, $45,000, programada para desbloquearse cuando cumpliera 28 años. La mejor parte, el abuelo me había nombrado como fiduciaria secundaria después de papá. Si mamá era condenada por fraude, yo tendría la autoridad para hacer cumplir la cláusula de pérdida. Cada centavo sería redistribuido a mí y a mis primos. Papá me había advertido sobre esta cláusula hace años cuando se leyó el testamento.
Dijo que el abuelo la incluyó específicamente porque había visto las tendencias manipuladoras de mamá y quería proteger a la familia de ellas. En ese momento, pensé que era paranoia. Ahora era mi opción nuclear. El lunes por la mañana, recibí una llamada de la detective Bella. Señorita Callahan, hemos revisado su caso. Dada la evidencia, vamos a seguir adelante con los cargos. Su madre será contactada esta semana para un interrogatorio. ¿Qué pasa con mi hermana? Ella se benefició del fraude a sabiendas. Eso es más complicado. Si ella genuinamente no sabía que el dinero fue robado, no podemos acusarla, pero le haremos preguntas. Después de colgar, le envié un mensaje de texto a Audrey. Un mensaje simple. Cada cargo hecho en mi tarjeta robada necesita ser reembolsado de inmediato. Tienes 48 horas. Su respuesta llegó en minutos. ¿Estás loca? Los depósitos no son reembolsables. La boda es en 7 semanas. No voy a cancelar nada. Respondí, entonces te casarás mientras mamá lidia con cargos por fraude. Es tu elección. Estás mintiendo. No harás esto de verdad. No respondí. El miércoles por la mañana, cayó la bomba. La detective Bella y otro oficial se presentaron en la casa de mamá para interrogarla sobre los cargos de fraude. Mi tía, que vivía cerca, me envió un mensaje de texto en menos de una hora con todos los detalles. Dijo que los policías estuvieron allí durante 90 minutos. Parece que mamá salió viéndose pálida y temblorosa y que Audrey les gritó desde la entrada del garaje. Esa tarde, mi teléfono sonó. El abogado de mamá, un tipo llamado Richard Bass, que aparentemente se especializaba en derecho de familia y defensa de delitos de cuello blanco. Maravilloso. Señorita Callahan, represento a Eleanor Callahan con respecto a las acusaciones que usted ha hecho. La llamo para discutir una resolución. Mi cliente admite que hubo un malentendido con respecto al uso de su tarjeta de crédito. Ella está preparada para establecer un plan de pagos para devolver los $15,000 en el transcurso de 12 meses. A cambio, usted retira los cargos. Casi me río. 12 meses. Un plan de pagos para dinero robado. Su cliente robó mi tarjeta y cometió fraude. Hay evidencia en vídeo. Esto no es un malentendido. Es un crimen. La respuesta es no. Su tono se endureció. Señorita Callahan, le aconsejaría que reconsidere. Buscar cargos criminales contra su madre será costoso, tomará mucho tiempo y dañará permanentemente sus relaciones familiares. ¿Realmente vale eso $15,000? Sí, dije rotundamente. Muy bien, pero debo advertirle, montaremos una defensa vigorosa. Esto se pondrá feo. Lo estaré esperando. Colgué. Después de colgar, mi teléfono comenzó inmediatamente a zumbar con mensajes de texto de varios miembros de la familia. Mi tía Laura, mi tío Paul, incluso algunos primos con los que casi no hablaba. Todos ellos intentando convencerme de que retirara los cargos, de que fuera la persona madura, de que pensara en la boda de Audrey. Ni uno solo de ellos llamó incorrecto a lo que hizo mamá. Todo se trataba de protegerla y asegurarse de que el gran día de Audrey no se arruinara. Es gracioso como la familia es lo primero, solo se aplica cuando necesitan algo de mí. Todos sabían que mamá tenía favoritas, sabían que manipulaba a la gente y sabían que Audrey estaba malcriada hasta la médula. Pero todos le seguían la corriente porque era más fácil que confrontarlas. Bueno, yo ya había terminado de hacer las cosas fáciles. Esa noche, Kai vino con pizza y bebidas. Él había estado llamando a diario desde el robo, asegurándose de que yo estuviera aguantando. Así que contrataron abogados, dijo. ¿Eso significa que estás en problemas? No, tengo imágenes de seguridad, registros bancarios y su propia admisión en una llamada grabada. Ella está jodida y lo sabe. El abogado solo está intentando minimizar el daño. ¿Qué pasa con la boda? Abrí el Instagram de Audrey en mi teléfono. Había publicado una historia larga y dramática sobre cómo su hermana tóxica estaba intentando arruinar su día especial y cómo la familia debería apoyarse mutuamente. Los comentarios eran en su mayoría de apoyo. Sus amigos no conocían toda la historia.
Está jugando duro la carta de la víctima, dije. Kai sacudió la cabeza. Hermano, tu familia es de otro planeta. ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Le hablé sobre el fondo fiduciario, sobre la cláusula de pérdida del abuelo, sobre los $180.000 que mamá perdería si era condenada. Él dejó escapar un silbido bajo. Diablos, eso es táctico. Es justo ya que ella pasó toda mi vida quitándome dinero, tiempo, tranquilidad. Ahora está a punto de aprender una lección. Y Audrey, ella es un daño colateral. Podría haber hecho lo correcto y reembolsado los cargos. En cambio, está jugando a ser la víctima. Kai levantó su bebida. Tengo que decir, respeto muchísimo esto. La mayoría de las personas ya se habrían rendido a estas alturas. Los siguientes días fueron un borrón de preparación legal. La detective Bella llamó con actualizaciones. La investigación estaba avanzando. Habían incautado los registros financieros de mamá y encontrado evidencia de otras transacciones cuestionables. Aparentemente, esta no era la primera vez que mamá pedía prestado dinero de miembros de la familia sin preguntar. El viernes por la tarde, exactamente una semana después del robo, recibí una llamada de Peter, el prometido de Audrey. Apenas conocía al tipo, pero sonaba estresado. Elaine, tenemos que hablar. ¿Puedes reunirte conmigo para tomar un café? Solo nosotros. Interesante. Acepté reunirme con él el sábado por la mañana. El sábado por la mañana, me presenté temprano en la cafetería, me situé en una cabina de la esquina trasera donde podríamos hablar en privado. Peter llegó 10 minutos después viéndose nervioso y como si no hubiera dormido en días. Se sentó frente a mí. Gracias por reunirte conmigo. Sé que las cosas están muy mal en este momento. Esa es una forma de decirlo. Él respiró. Mira, necesito que entiendas algo. Yo no sabía que tu mamá robó ese dinero. Audrey me dijo que habías acordado contribuir a la boda, que estabas feliz de ayudar. Me recosté, estudiándolo. Parecía genuino. ¿Y tú creíste eso a pesar de que nunca he hablado contigo sobre la boda ni una sola vez? Audrey dijo que ustedes dos tenían una relación complicada, que te sentías más cómoda hablando a través de tu mamá. Pensé que era raro, pero... Se apagó su voz pasando una mano por su cabello. Quería creerle. Nos vamos a casar en 7 semanas. Entonces, ¿qué cambió? Los policías se presentaron en su apartamento el jueves para hacer preguntas. Yo estaba allí, escuché todo. Cuando se fueron, le pregunté directamente si sabía que el dinero era robado. Ella se derrumbó y admitió todo. Eso captó mi atención. ¿Todo? Peter asintió, viéndose enfermo. Tu mamá no solo robó tu tarjeta esa noche. Lo había estado planeando durante semanas. Hizo que Audrey revisara tu apartamento durante una visita hace 2 meses para averiguar dónde guardabas tu billetera, tus documentos, todo. Audrey fue la que sugirió atacar la cuenta por la noche cuando estarías dormida y sería menos probable que lo notaras de inmediato. Mis manos se cerraron en puños debajo de la mesa. Así que Audrey no era solo una beneficiaria pasiva. Ella era una participante activa. Todo el acto de la hermana sorprendida era exactamente eso, un acto. ¿Ella planeó esto con mamá? Pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Sí, aparentemente tu mamá había estado intentando descubrir cómo acceder a tu dinero durante meses. Audrey es quien señaló que probablemente dirías que no si se te preguntaba directamente, así que simplemente necesitaban tomarlo. Y yo aquí pensando que mis problemas de confianza no podían empeorar. ¿Por qué me estás diciendo esto? Peter me miró a los ojos. Porque no me voy a casar con alguien que ayuda a robar a su propia hermana. Cancelé la boda esta mañana. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Yo no me había esperado eso. ¿La cancelaste? Le devolví el anillo 1 hora antes de venir aquí. Le dije que no puedo construir una vida con alguien capaz de ese tipo de engaño. Ha estado llamando y enviando mensajes sin parar, pero la bloqueé. Él sacó su teléfono, me mostró una serie de mensajes cada vez más frenéticos de Audrey. Peter, por favor.
Y fue idea de mamá. Y lo solucionaré. Y finalmente, te vas a arrepentir de esto. Ella también dijo que le diría a todos que la dejé en el altar, que le fui infiel, cualquier cosa que la haga ver como la víctima. Sin embargo, estoy preparado para ello. Ya le conté la verdad a mi familia. Yo respetaba eso. El tipo tenía agallas. ¿Qué necesitas de mí? Nada en realidad. Solo quería que supieras que no todos en esta situación están en tu contra y pensé que debías conocer la magnitud completa de lo que planearon. ¿Hay más? Por supuesto que lo había. Peter volvió a sacar su teléfono, abrió sus fotos y me mostró capturas de pantalla de mensajes de texto entre Audrey y mamá. Planes para acceder a mi apartamento, discusiones sobre qué proveedores reservar. Incluso un mensaje de Audrey diciendo, Ella es demasiado pasiva para seguir adelante con los cargos. Se rendirá una vez que se acerque la boda. Ese dolió. ¿Puedo tener copias de estos? Pregunté. Ya te los envié por correo electrónico. Imaginé que los policías podrían quererlos para su caso. Hablamos durante otros 30 minutos. Cuando nos separamos, Peter me estrechó la mano. Por lo que valga, lamento que estés lidiando con esto. Tu familia te ha estado haciendo pensar que tú eres el problema. No lo eres. Ellos lo son. Conduje a casa aturdida, con la mente a 1000 por hora. Audrey había trabajado activamente con mamá para robarme, todo mientras publicaba en las redes sociales sobre lo emocionada que estaba por su boda, lo bendecida que se sentía, cuánto amaba a su familia. La manipulación era asombrosa. Esa tarde, le envié las capturas de pantalla de Peter a la detective Bella. Ella me llamó 20 minutos después. Señorita Callahan, estos mensajes cambian las cosas significativamente. Si Audrey participó a sabiendas en la planificación del fraude, podemos acusarla como cómplice. ¿Está preparada para eso? Pensé en todas las veces que Audrey se había salido con la suya mientras crecíamos. Las mentiras, el dinero robado cuando éramos niñas, la vez que destrozó mi coche y me echó la culpa. Mamá siempre la había protegido, siempre había inventado excusas. Sí, dije, acúsela. La semana siguiente fue un caos. La detective Bella llevó a Audrey para un interrogatorio el lunes por la mañana. Basándose en los mensajes de texto que proporcionó Peter, tenían suficiente evidencia para acusarla como cómplice de fraude. Fue arrestada el martes por la tarde. Mi teléfono explotó con mensajes de miembros de la familia. De nuevo, todos estaban indignados de que yo hubiera dejado que la policía arrestara a Audrey, como si yo me hubiera presentado personalmente con las esposas. La mejor parte, el abogado de mamá me llamó el miércoles. Su tono completamente diferente al de antes. Pánico profesional. Señorita Callahan, dados los recientes desarrollos con el arresto de su hermana, a mi cliente le gustaría proponer un acuerdo. Ella devolverá los $15,000 completos de inmediato y cubrirá todos sus costos legales a cambio. No. Señorita Callahan, por favor escuche. Dije que no. Su cliente tuvo múltiples oportunidades para arreglar esto. Ahora le toca enfrentar las consecuencias. El fiscal está hablando de tiempo en la cárcel, potencialmente de 2 a 5 años por fraude y robo de identidad. ¿Es eso realmente lo que quiere para su madre? Lo que quiero es que rinda cuentas por una vez en su vida. Y honestamente, lo que quería era dejar de recibir llamadas telefónicas de abogados costosos que cobran por minuto. Él intentó unos cuantos ángulos más. Sanación familiar, nuevos comienzos, pensar en el panorama general. Los rechacé todos. Finalmente, él suspiró profundamente. Está cometiendo un grave error, señorita Callahan. Esto la perseguirá. No, puedo vivir con ello. El viernes por la tarde llegó el momento que había estado esperando. La detective Bella llamó con una actualización. Señorita Callahan, su madre ha sido acusada formalmente de fraude con tarjeta de crédito, robo de identidad y robo grave. Su hermana ha sido acusada como cómplice. Ambas enfrentan un tiempo significativo en la cárcel si son condenadas. Sin embargo, la oficina del fiscal ha indicado que estarían abiertos a un acuerdo de culpabilidad si ambas acusadas muestran remordimiento y hacen la restitución completa.
¿Qué tipo de acuerdo de culpabilidad? Libertad condicional, servicio comunitario, antecedentes penales, nada de tiempo en la cárcel si cooperan y devuelven todo de inmediato. Pero hay una trampa. Tendrían que declarar en el tribunal, admitir lo que hicieron públicamente. ¿Cuándo ocurriría esto? Audiencia programada para el lunes. Tanto su madre como su hermana tendrían que estar de acuerdo con los términos para el final del día de hoy. De lo contrario, esto irá a juicio. Le di las gracias y colgué. Luego esperé. Me preguntaba si mamá se tragaría su orgullo y aceptaría el acuerdo o si su ego forzaría un juicio. Mi teléfono sonó 2 horas después. El número de mamá. Dejé que se fuera al correo de voz. Ella llamó 3 veces más, luego dejó un mensaje. Su voz temblaba. Elaine, por favor, contesta. Tenemos que hablar sobre el lunes. El abogado dice. Dice que deberíamos aceptar el acuerdo de culpabilidad, que no tenemos otra opción, pero eso significa admitir todo en el tribunal. Todos lo sabrán. Por favor, tiene que haber otra manera. Llámame. No respondí. El sábado por la mañana, Audrey intentó llamar desde un número diferente, probablemente el teléfono de una amiga ya que la había bloqueado. No contesté. Ella también dejó un correo de voz. Elaine, soy yo. Mira, sé que estás enojada, pero por favor no dejes que esto vaya a los tribunales. Peter me dejó. La boda está cancelada. Todos mis amigos saben lo que pasó. Lo he perdido todo. Te ruego que retires los cargos. Te pagaré yo misma. Prometo que conseguiré un trabajo. Haré lo que sea necesario. Solo por favor no nos hagas pasar por esto. Su voz se quebró al final. Luego sollozó. Parte de mí sintió una punzada de algo. No exactamente simpatía, pero tal vez lástima. Luego recordé su mensaje de texto a mamá. Elaine es demasiado pasiva para seguir adelante con esto. No respondí. El lunes por la mañana, me presenté en el juzgado. La detective Bella me había dicho que no tenía que estar allí, pero yo quería ver esto hasta el final. Quería verlas enfrentar lo que habían hecho. Llámenlo cierre, llámenlo mezquindad, yo lo llamo ambas cosas. La sala del tribunal era pequeña, llena con la mezcla habitual de acusados, abogados y familiares. Me senté en la última fila. Mamá y Audrey estaban en el frente con su abogado, ambas vestidas como si estuvieran asistiendo a un funeral. Los ojos de Audrey estaban rojos de tanto llorar, buscando ese aspecto de acusada comprensiva. ¿Lindo? La jueza, una mujer mayor llamada Harper, llamó el caso. Mamá y Audrey se pusieron de pie mientras se leían los cargos en voz alta. La jueza Harper las miró por encima de sus gafas. ¿Cómo se declaran? El abogado se aclaró la garganta. Su señoría, ambas acusadas desean declararse culpables y aceptar el acuerdo de culpabilidad de la fiscalía. Muy bien, señora Callahan. Señorita Callahan, entienden que al declararse culpables, están admitiendo estos delitos en el registro y que tendrán antecedentes penales. La voz de mamá fue apenas un susurro. Sí, su señoría. Audrey solo asintió, incapaz de hablar. Entonces hablen. Díganme qué hicieron. Este era, el momento de la verdad. Mamá tomó un respiro tembloroso y comenzó a hablar, con voz hueca. Entré al apartamento de mi hija sin permiso en medio de la noche. Tomé su tarjeta de crédito de su escritorio. La usé para hacer cargos por un total de $15,000 para los gastos de la boda de mi otra hija. Hice esto sabiendo que ella se había negado a darme el dinero. ¿Hice esto intencionalmente y sin su consentimiento? La jueza Harper se volvió hacia Audrey. ¿Y usted, señorita Callahan? La voz de Audrey se quebró. Ayudé a planearlo. Le dije a mi madre dónde guardaba mi hermana su tarjeta de crédito. Sabía que el dinero estaba siendo tomado sin permiso. Gasté ese dinero en mi boda sabiendo que era robado. La sala del tribunal se quedó en silencio. La jueza Harper las miró fijamente por un largo momento. Este tribunal acepta su declaración de culpabilidad.
Cada una cumplirá 3 años de libertad condicional, completará 200 horas de servicio comunitario y hará una restitución de $15.000 con un pago inicial que vence en 30 días y el resto en un calendario de libertad condicional. También asistirán a asesoramiento ordenado por el tribunal. Cualquier violación de los términos de la libertad condicional resultará en tiempo de cárcel inmediato. Ambas asintieron, humilladas. Mientras todos salían de la sala del tribunal, mamá me vio en la última fila. Nuestras miradas se cruzaron. Las suyas estaban llenas de lágrimas, de derrota, de algo que podría haber sido arrepentimiento. Yo sentí. Bueno, nada. Afuera del juzgado, Aurey intentó acercarse a mí. Su abogado tiró de ella hacia atrás, probablemente temiendo que empeorara las cosas. Ella gritó de todos modos. Elaine, por favor, ¿podemos hablar? Caminé hacia mi coche sin responder, subí y me fui. 3 días después de la audiencia judicial, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Mamá primero, luego Audrey, luego varios miembros de la familia. Todos ellos queriendo hablar, arreglar las cosas, dejar esto atrás. Los ignoré a todos durante 48 horas. Dejé que se cocieran en las consecuencias de sus acciones. Dejé que se preguntaran si alguna vez volvería a hablar con ellos. Luego, el viernes por la mañana, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté por curiosidad. ¿Es esta Elaine Callahan? La voz de una mujer, profesional y cortante. Sí. ¿Quién habla? Soy Jennifer Walters del banco Cornerstone. Llamo con respecto a Eleanor Callahan y Aurey Callahan. La han incluido como punto de contacto para una solicitud de préstamo. Mi sangre se heló. ¿Qué solicitud de préstamo? Están solicitando un préstamo personal conjunto de $15.000 para hacer el pago de restitución a usted, según lo ordenado por el tribunal. Sin embargo, dadas sus recientes condenas penales, la solicitud ha sido marcada. Necesitamos verificar cierta información con usted. Así que estaban intentando obtener un préstamo para pagarme, probablemente a una tasa de interés terrible, de la cual luego me culparían de alguna manera. Ya podía escucharlo. Elaine nos obligó a sacar un préstamo abusivo. No estoy involucrada en sus decisiones financieras, dije con firmeza. Lo que elijan hacer es asunto suyo. Entendido. Solo necesitaba confirmar que usted es la víctima en su caso de fraude. Verificamos a través de registros públicos, así que eso es todo lo que necesitaba. Gracias por su tiempo. Ella colgó. Me quedé sentada allí pensando que la fecha límite de 30 días para la restitución se acercaba y no tenían el dinero. Mamá probablemente no podía acceder a su fondo fiduciario todavía y Aurey no tenía ingresos. Bien. Esa tarde, finalmente llamé a mi papá. Elaine, he estado intentando comunicarme contigo. Vi los registros judiciales. ¡Qué semana tan loca! ¿Se podría decir eso? Escucha, necesito saber sobre la ejecución de la cláusula de pérdida en el fideicomiso del abuelo. Mamá fue condenada por fraude en mi contra. Eso activa la cláusula, ¿verdad? Él se quedó callado por un momento. Sí, lo hace. Yo. ¿Quieres seguir adelante con esto? Sí, quiero hacerla cumplir. Te enviaré la documentación de la fiduciaria. Tendrás que presentar un aviso ante el tribunal y el administrador del fideicomiso. Tarda unos 60 días en procesarse, pero una vez que se haga, su parte se redistribuye. Tú obtendrás la porción más grande ya que eres la víctima. Y Audrey, su parte está ligada a la misma cláusula. Si es condenada por fraude contra la familia, también lo pierde. Ambas pierden un total combinado de $225.000. Dejé que eso se asimilara. 225.000. Más que suficiente para cubrir lo que me habían robado 15 veces. Hazlo, dije. Presenta el papeleo. Esa noche, conduje a la casa de mi mamá por primera vez desde el robo. No entré. Solo me senté en mi coche al otro lado de la calle mirando. Las luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose adentro. Me preguntaba qué estaban diciendo, si estaban peleando, si estaban llorando.
probablemente planeando a qué pariente hacer sentir culpable a continuación. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de mamá. Sé que estás afuera. Por favor, entra. Tenemos que hablar. Por supuesto, ella me había visto. La mujer tenía ojos de halcón. Salí del coche y caminé hacia la puerta principal. Se abrió antes de que pudiera tocar. Mamá estaba allí de pie viéndose como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. Entré. Audrey estaba en el sofá viéndose igualmente destrozada. Tenemos que hablar sobre el pago de restitución, dijo mamá, señalando la mesa del comedor cubierta de papeles, solicitudes de préstamos, hojas de cálculo de presupuestos, estados de cuenta bancarios. No tenemos $15.000 en efectivo líquido. El banco ofrece un préstamo, pero la tasa de interés es del 23%. Nos tomará 5 años pagarlo. No es mi problema, dije rotundamente. La cabeza de Audrey se levantó de golpe. ¿A qué te refieres con que no es tu problema? Tú eres la que presentó cargos. Tú eres la que nos puso en esta posición. No, ustedes son las que me robaron. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Audrey se puso de pie, elevando la voz. La familia se perdona. Se supone que tú. Se supone que yo qué. La interrumpí. Que deje que me roben y diga gracias. Así no es como funciona la familia, Audrey. Así es como funciona el abuso. Y además, estoy bastante segura de que la familia no vigila tu apartamento como en una película de atracos. Pero tal vez me perdí ese especial de la televisión. Mamá levantó una mano. Todos cálmense. Elaine, por favor. Tiene que haber una manera en que podamos resolver esto. ¿Qué tal si establecemos un plan de pagos contigo directamente? Cantidades más pequeñas con el tiempo. ¿Te refieres como el plan de 12 meses que propuso tu abogado y que ya rechacé? Estamos desesperadas, dijo mamá. Y por una vez, no había manipulación en su voz. Si tomamos este préstamo, estaremos endeudadas por años. Audrey no puede encontrar trabajo con antecedentes penales. Yo podría perder mi trabajo cuando revisen los antecedentes para mi certificación de renovación. Nos estamos ahogando aquí. Las miré a ambas, a las ruinas de sus vidas. Parte de mí sentía satisfacción, pero otra parte de mí, la parte que recordaba las cenas familiares y las fiestas de cumpleaños y a mamá enseñándome a andar en bicicleta, sintió un destello de algo. No, perdón, aún no. Tal vez nunca, pero algo más suave que pura rabia. Esto es lo que va a pasar, dije lentamente. Van a tomar ese préstamo. Van a pagarme cada centavo dentro de los 30 días como ordenó el tribunal. Y luego ambas van a ir a terapia. Terapia real, no asesoramiento ordenado por el tribunal. Van a averiguar por qué pensaron que estaba bien tratarme como su cajero automático personal durante 25 años. Audrey abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. ¿Y sí? Si realmente hacen el trabajo, realmente cambian, realmente muestran verdadero remordimiento en el transcurso de varios años, tal vez podamos reconstruir algo. Pero no será lo que fue. Nunca será lo que fue porque esa versión de nuestra familia se construyó sobre el hecho de que ustedes dos me usaran, y yo ya no voy a ser usada. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Elaine, por favor. Hay algo más. El fondo fiduciario. Tu padre mencionó que estás haciendo cumplir la cláusula de pérdida. Ese es nuestro futuro. Esa es nuestra seguridad. Así que papá ya las había contactado. ¿Bien? Sí, cometieron fraude en mi contra. El fideicomiso del abuelo es claro sobre lo que sucede cuando haces eso. Esos son $200.000. Gritó Audrey. Esa es mi herencia. No puedes simplemente tomarla. No la estoy tomando. Ustedes la están perdiendo. Gran diferencia. El abuelo vio venir esto. Sabía de lo que ambas eran capaces y construyó protección para la familia. Ahora esa protección se está activando porque le demostraron que tenía razón. Mamá se hundió en una silla con el rostro entre las manos. No tendremos nada.
ni ahorros, ni fondos para el futuro, nada. Tendrán lo que tienen todos los demás, lo que ganan con su propio trabajo. Bienvenidas a cómo vivimos los demás. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el llanto silencioso de Aurey. No sentí ningún triunfo, solo un vacío extraño, como cerrar la puerta de un capítulo de mi vida que nunca había querido escribir en primer lugar. Me voy ahora, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Tienen 27 días para hacer el pago de restitución. Después de eso, ya veremos. Elaine, espera. La voz de mamá me detuvo en el umbral. ¿Nos odias? Me di la vuelta. No vi a la madre manipuladora que me había robado, sino a una mujer destrozada que destruyó a su propia familia por codicia y favoritismo. No, dije, honestamente, no las odio. Simplemente no confío en ustedes, y no sé si alguna vez lo haré de nuevo. Depende de ustedes arreglar eso, no de mí. Salí, subí a mi coche y me fui. 4 semanas después, la restitución inicial y el pago llegaron a mi cuenta en el último día posible antes de que violaran la libertad condicional. Lo deposité, vi cómo mi saldo de ahorros volvía a donde debía estar, y sentí que me quitaba un peso de encima. 2 meses después de eso, se finalizó la pérdida del fideicomiso. Recibí un cheque por $140.000. Mi parte de los fondos redistribuidos, lo puse en una cuenta de ahorros de alto rendimiento y no lo toqué. Ese dinero era mi futuro, mi fondo de emergencia, mi manta de seguridad que nadie podía robar. Bueno, podrían intentarlo, pero ya establecimos cómo termina eso. Mamá me enviaba mensajes de texto ocasionalmente, actualizaciones sobre sus sesiones de terapia, disculpas que se sentían más genuinas cada vez. Pequeños intentos de reconstruir un puente entre nosotras. Yo respondía, a veces breve, educada, pero distante. Audrey dejó de comunicarse después de que no respondía su 5º o 6º mensaje de disculpa. Escuché por medio de la familia que Peter se había mudado a otro estado, que ella estaba trabajando en un centro de llamadas intentando reconstruir su vida. Bien. Necesitaba aprender cómo se sentía el trabajo real. Intentaron ahogarme con su sentido de derecho y manipulación. En cambio, se ahogaron ellas mismas. Y yo aprendí a alejarme.